Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de los jueces y estamos también nosotros entrando en esta historia tan interesante de Gedeón. Aquí aparece también el nombre que lo cambian, Yerubbaal, y luego tenemos el nombre también de Abimelech, 6, 7, 8, y luego también el capítulo 9 del libro de los jueces. Aquí prácticamente comenzamos la parte de la historia narrativa que encontramos decir en el sentido de las prosas. Recordemos que incluso en el capítulo 5 nosotros encontramos lo mismo que el capítulo 4 cuando hablamos de Débora y Barak, pero uno en prosa y el otro en poesía, es decir, en este género literario diverso. Pero es interesante, ¿verdad? Entonces nos preguntamos quién de ellos primero pudo haber existido. En fin, son elementos interesantes que nos ayudan a reflexionar y a entender lo que el autor sagrado, o mejor dicho, la comunidad después delega a la iglesia, es decir, a la congregación que se reúne, reflexiona, entiende su camino, mira cómo Dios actúa en nuestra propia historia. Por eso que es importante conocer el contexto histórico. Anila Yeyapiparei, pensamos que la religión o que la Biblia es simplemente un libro caído del cielo o un libro, no sé, de magia y que ahí porque Dios es esto, porque Dios es aquello, entonces hace magias con el hombre. No. La gran magia del amor de Dios es que Dios nos ha dado justamente inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar para que nosotros podamos hoy dirigir nuestra historia, nuestra vida. Tenemos todos los elementos para que nosotros podamos llevar adelante el mundo para ser felices. Podemos cuidar nuestra vida, podemos cuidar nuestra naturaleza, podemos cuidar la ecología. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Que si nosotros comenzamos a cuidar el mundo será feliz verdaderamente y todos viviremos felices, como dicen las novelas o los cuentitos de los niños, ¿verdad? Lastimosamente que se quedan en cuentitos, ¿verdad? Todos viviremos felices, comiendo perdices, de la narración o pacueteo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, me parece que es importante, lleva Yeikwami, vaya papeñan de Yara o muy peñan de Pobe, y depende de nosotros, la libertad del hombre, la inteligencia del hombre, tenemos todo, pero sobre todo la voluntad para hacer las cosas, ¿verdad? Si hay voluntad política, ya añade. La voluntad política significa polis, o sea, preocuparse justamente de la comunidad. La Biblia nos llama a una voluntad política, porque política significa nuestra propia comunidad. Nosotros que tenemos ya todas las gracias de parte de Dios para vivir felices, realizarnos, planificarnos.
Y ahí es donde aparece el mal, el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es una opción. Atención, pecado. Cuando hablamos de pecado es una opción que hacemos nosotros de hacer el mal. Entonces no me vengan más aquellos que dicen yo no sabía luego, viste que yo no podía luego contra esto, contra aquello. No, es una decisión tuya, ahí está la libertad. Porque ñandé y allí es esa cuapona. Que está bien o que está mal. Ahora, la decisión es tuya. La decisión es tuya, es nuestra. Si el mundo anda mal, si el mundo es pobre, si el mundo hay enfermedades, si el mundo roba, si el mundo mata, entonces no le culpemos al mundo como una cosa pecaminosa. El mundo no es pecaminoso. Somos nosotros que libremente estamos actuando y estamos decidiendo hacer el mal, así como suena. Por lo menos eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es por lo menos lo que nos presenta la Biblia. Ahora, si ustedes le escuchan a cualquiera que dice cualquier viroreí entonces de la Biblia, entonces ese ya otro menos es igual, hijo uno sandía. Pero entendamos, queridos hermanos, que eso no es verdaderamente la revelación y la enseñanza seria de la Biblia. Entonces, por eso es que queremos entrar, ¿verdad? Ir mirando un poco todo lo que Dios nos está hablando a través de nuestro contexto histórico, lo que Dios nos está diciendo a través de un estudio serio también, ¿verdad? De lo que es la Biblia de por sí. Nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 6, 7, 8 y 9, decíamos, del libro de los jueces. Estamos con Gedeón. En 3 partecitas lo estábamos dividiendo, una vocación, un llamado y una misión. Luego se habla de la guerra, es decir, de la liberación, cómo Dios actúa, ¿verdad?, para liberar al pueblo. Como siempre, hay situaciones que hacen de introducción para cada uno de estos relatos que son independientes ciertamente dentro de la historia, que es muy interesante. Incluso dentro de esta misma historia de Gedeón, en estos capítulos, 4 capítulos que encontramos, nos damos cuenta que son narraciones independientes, ¿verdad? Pero que el autor sagrado, el redactor final, la comunidad, la iglesia, que reflexiona, que entienda, mire su contexto histórico, mira hacia dónde está caminando, qué es lo que quiere enseñar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que cambiar, mejorar, esforzarnos, luchar, todo eso entonces entra en esa reflexión. Pero doña mindu uaina o maña pona esa pona y peisa ñande ya pona peisa ñande ya yura ñande peisa mantica tuta ya popeta pegajuja peta pepona. Bueno, ahora entonces vamos a mirar la tercera partecita que nos presenta el libro de los jueces con la historia de Gedeón. Es la campaña de Gedeón al este del Jordán. Esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 8:4 hasta el versículo 21. Es la persecución y derrota de Sebaj y Salmuná. Así entonces encontramos. Y dice lo siguiente en este capítulo. Gedeón llegó hasta el Jordán y lo cruzó. Él y los 300 hombres que lo acompañaban estaban cansados y hambrientos. Entonces dijo a la gente de Sucot: por favor, traigan un poco de pan para la tropa que me acompaña, porque están agotados de cansancio y yo estoy persiguiendo a Sebaj y a Salmuná, reyes de Madián. Así comienza esta historia que iremos viendo entonces. Es la campaña, como decimos, así por lo menos lo titulamos, hacia el este. Anteriormente estuvimos viendo todo lo que fue la derrota y la persecución de Madián. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Benedicto XVI ha respondido con esta carta a las acusaciones de que gestionó mal 4 casos de abuso sexual durante su periodo como arzobispo de Múnich. La dio a conocer su principal colaborador, Georg Ganswein. Es un texto duro y profundo en el que el Papa emérito pide perdón por los abusos y por los errores. Una vez más, solo puedo expresar, con respecto a todas las víctimas de abuso sexual, mi profunda vergüenza, mi grande dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica. Tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se verificaron durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares.
El Papa emérito de 94 años recuerda sus reuniones con víctimas y reconoce que hay culpa si no se actúa con decisión y responsabilidad ante los casos de abuso, algo que, lamenta, ocurre con demasiada frecuencia. El Vaticano ha publicado también un informe de 3 canonistas y un abogado experto en libertad de expresión. Analizan meticulosamente los 4 casos en los que Ratzinger no habría actuado correctamente y demuestran su inocencia. En concreto, demuestran que no dio ningún encargo en parroquias a un sacerdote pederasta, que no estaba al corriente de abusos sexuales cometidos o de la sospecha de abusos sexuales cometidos por estos sacerdotes y que el informe de Múnich no ofrece ninguna prueba de lo contrario. Algo que ya habían reconocido los autores de este informe. Regina Einig von der Tagespost. Auch meine Frage bezieht sich noch einmal auf den Fall des Priesters X. Kann die Kanzlei beweisen, dass Kardinal Ratzinger damals wirklich informiert war darüber, dass der Priester X ein Täter war? Was heißt in diesem Zusammenhang überwiegend wahrscheinlich? Überwiegend wahrscheinlich heißt, wir gehen mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon aus. Benedicto lamenta en su carta que se pusiera en duda su honestidad, pues él mismo señaló un error en su primera versión y agradece el apoyo que ha recibido estos días del Papa Francisco. El Papa emérito Benedetto... El secretario de Benedicto XVI, Georg Genswein, ha hecho pública una carta en la que el Papa emérito pide perdón a las víctimas de abusos sexuales. Concretamente dice: a las víctimas de abusos sexuales solo puedo expresar mi profunda vergüenza, un gran dolor y una sincera petición de perdón. Benedicto, de 94 años, recuerda lo siguiente: he tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica. Tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. Su carta es acompañada por un informe realizado por un grupo de colaboradores. Estos han analizado las acusaciones lanzadas contra Benedicto XVI por haber gestionado mal durante su etapa de arzobispo hasta 4 casos de abuso sexual en su diócesis. Los expertos dicen lo siguiente: en ninguno de los casos analizados por la pericia, Joseph Ratzinger estaba al corriente de abusos sexuales cometidos o de la sospecha de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. La pericia no ofrece ninguna prueba de lo contrario. Otra profesión que ya no existe, ¿no? Porque ya no tenemos... Kajsa X. Ekman es una activista sueca contra la prostitución. Tiene varios libros, escribe para varios periódicos y da conferencias por el mundo concienciando sobre la necesidad de eliminar esta lacra. La prostitución es la única forma de abuso sexual que sigue siendo legal en muchos países del mundo. Digamos, no hay ningún país donde la violación sea legal, donde el acoso sea legal, donde el secuestro sea legal. Bueno, todo eso contiene la prostitución. Mientras intenta concienciar sobre esta forma de explotación, la sueca ha encontrado en las hermanas oblatas unas aliadas con las que comparte la misma sensibilidad. Participó en 2021 con ellas en la Jornada Internacional sobre Trata con fines de explotación sexual. Muchas veces coincide, ¿no? El trabajo de, por ejemplo, el movimiento de las mujeres, ¿no? El trabajo de mucha gente cristiana, muchas organizaciones cristianas, también muchas organizaciones de los derechos humanos. Lo que es raro es que hay organizaciones que tendrían que estar a nuestro lado, como Amnistía Internacional, que no lo están. Kajsa X. Ekman propone que otros países imiten el modelo de donde nació, Suecia. Allí ser cliente de una prostituta es ilegal y 10 años después de que se aprobara la norma, el número de clientes se redujo del 13,6 a menos del 8% de la población masculina. A su juicio, los intentos de regular la prostitución en Alemania, Holanda o Nueva Zelanda han sido un desastre. El pretexto era: vamos a hacerlo para que las mujeres puedan pagar impuestos, para que las mujeres puedan tener seguro social, tal, ¿no? Entonces resulta que cuando hicieron un estudio 10 años después de esta ley, resulta que menos de 1% de las mujeres prostituidas en esa industria se habían registrado como tal. Se legalizaron de un día a otro, porque claro, ya no se llaman proxenetas. En Alemania y Holanda ya son hombres de negocio, forman parte de la bolsa. Para esta periodista, la clave para ilegalizar la prostitución es que los gobiernos lleguen a un acuerdo que cualquier persona pueda firmar al margen de su postura política en otros temas, algo que practica personalmente al encontrar aliadas en todas partes para acabar con la explotación de la mujer.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás?
¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Jueces. Y aquí, mirando en este momento desde el capítulo 8, del versículo 4 en adelante, que se habla la batalla, o mejor dicho, la persecución y derrota de Sebaj y Salmuná. Son las campañas de Gedeón, así por lo menos lo dividimos como una tercera parte de esta vocación y misión de Gedeón, de Yerubbaal, o también que luego aparece el nombre de Abimelech. Tenemos la primera parte en esta campaña de Gedeón al este del Jordán. Gedeón lleva la lucha más allá del Jordán en persecución de Sebaj y Salmuná, que son reyes de Madián, del 4 hasta el 12. Entonces llegamos a eso. En el versículo 6 dice: pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes prisionero a Sebaj y a Salmuná para que le demos pan a tu ejército? Está bien, respondió Gedeón. Cuando el Señor ponga en mis manos a Sebaj y a Salmuná, desgarraré la carne de ustedes con espinas y cardos del desierto. De allí subió a Penuel y les hizo el mismo pedido. Pero la gente de Penuel le respondió lo mismo que la gente de Sucot. Entonces Gedeón dijo a los de Penuel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Sebaj y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15,000 hombres, es decir, todos los sobrevivientes del campamento de los orientales. Los que habían caído eran 120,000 armados de espada. Gedeón subió por el camino de los nómadas al este de Nobaj y de Yochboa y derrotó al ejército. Cuando ya creían seguros, Sebaj y Salmuná, reyes de Madián, trataron de huir, pero Gedeón los persiguió, los capturó a los dos y sembró el pánico en todo el ejército. Después del combate, Gedeón, hijo de Joás, regresó por la pendiente de Jades. Entonces detuvo a un joven de Sucot, lo interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes y los ancianos de Sucot. Eran 77 hombres. Luego se presentó ante los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Sebaj y Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí, diciendo: ¿acaso ya tienes en tu poder a Sebaj y Salmuná para que les demos pan a tus tropas hambrientas? Después tomó a los ancianos de la ciudad, recogió espinas y cardos del desierto e hirió con ellos a los hombres de Sucot. También derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Gedeón, hijo de Sebaj y Salmuná, dijo a Sebaj y Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en el Tabor? Se parecían a ti, respondieron ellos. Todos tenían aspecto de príncipes. Gedeón le respondió: ellos eran mis hermanos, hijos de mi madre. Juro por la vida del Señor que si ustedes les hubieran perdonado la vida, ahora no los mataría. Entonces dijo a Yeter, hijo mayor: mátalos aquí mismo. Pero el muchacho tuvo miedo de sacar la espada porque todavía era muy joven. Sebaj y Salmuná dijeron: mátanos tú, porque un hombre se mide por su valor. Gedeón se levantó, mató a Sebaj y a Salmuná y se guardó los adornos que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces ahí termina esa primera partecita hasta el versículo 22. Entonces esta es la primera parte, decíamos, ¿verdad? Gedeón, que lleva la lucha más allá del Jordán, comienza la persecución. Gedeón luego, vencedor, toma venganza de sus adversarios.
es lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Cuando vuelan este pueblo que no quiere saber nada, que no es solidario, y entonces viene la venganza de Gedeón. Y luego Gedeón vencedor toma venganza de sus adversarios, desde los versículos 13 hasta el 21. Y por último termina esta historia en el capítulo 8, que es el epílogo, que va del 22 al 32, que es la muerte de Gedeón. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y que después de ti nos gobiernen tus hijos y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Pero Gedeón le respondió: ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Luego añadió: les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de lo que le ha tocado como botín, porque los vencidos eran ismaelitas, y por eso tenían anillos de oro. Te los daremos con mucho gusto, respondieron ellos. Entonces les extendió su manto y cada israelita depositó en él un anillo de su botín. El peso de los anillos que recogió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los prendedores, los aros y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares de los camellos. Con todo eso, Gedeón hizo un efod y lo instaló en su ciudad en Ofrá. Todo Israel fue a prostituirse allí delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí siempre tenemos algunos elementos que ahora dejamos punto suspensivo, porque volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio
utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Dentro de mi corazón arde la llama de tu amor. Mi pasado olvidaré para vivir en verdad. Mi corazón humillaré y por siempre te seguiré. Compartir, vivir.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y aquí estamos con la historia de Gedeón. Acabamos de hablar la propuesta que hace a los israelitas Gedeón, enriquecerse, la riqueza, el oro, la plata, en fin, tantas cosas. Miramos un poco. Bájate hoy en Ñande lleva, entonces casi siempre miramos el botín, la guerra, y esto en todo sentido, ¿verdad? Muchas veces buscamos más bien las cuestiones económicas, las cuestiones materiales, las cuestiones superficiales. Termina el versículo, estamos en el capítulo 8, siempre el versículo 27 de esta historia. Con todo esto dice, Gedeón hizo un efod y lo instaló en su ciudad, en Ofrá. Todo Israel fue a prostituirse allí. Va directamente el autor sagrado, la comunidad entonces que reflexiona, la comunidad que entiende, la comunidad que percibe, ¿verdad?, que ir detrás de los ídolos, ir detrás de la idolatría, por eso nos lleva a un mal camino. Y por eso dice, toda la comunidad fue a prostituirse. Israel fue a prostituirse allí, delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Se dan cuenta? Como decíamos siempre, el autor sagrado y la comunidad con la reflexión nos lleva y nos hace entender que lo esencial y lo fundamental es entender el plan de salvación. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Maena peñan de yara shembouko siempre. ¿Para qué Dios nos ha puesto en esta comunidad? ¿Por qué tenemos que estar luchando? ¿Por qué tenemos que estar pleiteando de cierta manera contra todos los males que se nos presentan en el mundo o que quieren luchar con nosotros? Termina el versículo 27 diciendo justamente que Israel, que va a prostituirse delante de este efod de oro, de la riqueza, de las cosas materiales, se convirtió, dice, en una trampa para Gedeón y su familia. Y ahora continúa, vamos un poco más con la narración. La muerte de Gedeón. Madián quedó humillado delante de los israelitas y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo durante 40 años mientras vivió Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, se fue y permaneció en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios porque tenía muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo, a quien puso el nombre de Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una feliz vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofrá de Abiezer. Esto entonces llegamos hasta el versículo 32. Bueno, hasta ahí entonces encontramos. Pero después, como siempre, se nos irá abriendo. Nosotros en el capítulo 6:11 tenemos ya la vocación y la misión que habíamos visto. Se puede discernir dos relatos, uno centrado en aquella llamada que era justamente el de que Dios le llama, ¿verdad?, a Gedeón. Eso es lo que habíamos encontrado. Pero por otra parte, desde el 17 al 23 habíamos visto la cuestión, ¿verdad?, de la vocación y la misión de Gedeón, pero que está al servicio justamente de la comunidad. Por eso es esta otra llamada. Vamos a mirar un poco lo que quiere decir la misma palabra Gedeón, porque aquí ya tenemos su muerte, ¿verdad? Cumple su misión. Pero ¿qué entonces es lo que Gedeón está trayendo para el pueblo? Gedeón levantó allí un altar, dice, y lo llamó Señor de la Paz. Este altar está todavía hoy en Ofrá de Abiezer. El primer relato, de esta manera, está tomando ¿qué cosa? El esquema habitual de la vocación profética. Esta es la vocación profética entonces que nosotros encontramos y es lo que encontramos, ¿verdad?, sobre todo con Gedeón, que se nos está presentando directamente como el Salvador, es decir, como viene y ofrece su servicio y es Él entonces el que pone todo de sí. Es entonces el que de cierta manera responde también a esta primera vocación. Entonces, la misma palabra Gedeón
La misma palabra, el nombre, entonces ya está significando esto. Ese compromiso que él tiene que hacer, ese compromiso que él hace con su propia ciudad, con su propio pueblo, polis, la comunidad. Y así es entonces como él entiende. Pero el autor sagrado tampoco puede olvidar y puede dejar de lado todo lo que significa una propuesta muy humana, porque aquí encontramos la propuesta muy humana. Al comienzo parece que es una cosa muy interesante, porque cuando le dicen, nosotros queremos, dice, que tú nos gobiernes, y después de ti también que nos gobiernen tu hijo o tus hijos, o que nos gobiernen también tu nieto, porque salvaste del poder de Madián. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Eso parece como que nosotros también lo tenemos mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? En la misma comunidad nosotros solemos ver, ¿verdad? Hoy manteoí alguno en la... ya digo, ya es chupamedia, ¿verdad? Chupamedia. ¿Qué quiere? Ande vale, teoí la yapota. Y por eso que nunca elegimos a las personas mejores que se pongan al frente, ¿verdad? De nuestra polis, de nuestras comunidades, de nuestras naciones, ¿verdad? Porque todos nos movemos justamente detrás de nuestros intereses mezquinos. Así de sencillo. No nos tenemos que engañar. Yo no sé por qué nosotros nunca queremos hablar de frente diciendo que ese es nuestro gran pecado, ¿verdad? Porque el pecado quiere decir una cosa bien consciente que nosotros sabemos muy bien, pero al final de cuentas, estilo Adán y Eva, hemos cañeceo, vean de irisei. Pero sin embargo, eso es lo que nos está diciendo. Hay una respuesta muy interesante de Gedeón. Ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy también recordamos a nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de Virgen de Lourdes. Felicidades para todas aquellas que llevan este hermoso nombre de nuestra Madrecita, la Virgen de Lourdes. Y hoy la palabra de Dios, como siempre, nos acompaña. Leemos del primer libro de los Reyes, capítulo 11, de los versículos 29 al 32, y luego el capítulo 12, 19.
Se independizó Israel de la casa de David. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró un manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a desgarrarle el reino a Salomón y voy a darle 10 tribus. Voy a desgarrarle el reino a Salomón y te daré a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David. Y esta es la consecuencia de lo que nosotros habíamos ya meditado, queridos hermanos. Cuando vamos detrás de otros intereses, lo único que hacemos es desmembrar, entregar. ¿Verdad? Y eso es lo que hace también Salomón, como decíamos, cuando va detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, detrás de sus propios intereses. Entonces está dividiendo la misma nación. Fíjense que la consecuencia es terrible. Ahías, el profeta, entonces aquí le entrega a Jeroboam y le dice: 10 tribus quedarán contigo. Y solamente quedarán 2 tribus con Salomón y con toda su descendencia. Y eso quedará solamente también por respeto, por aquello que yo le había prometido a David. Y serán las 2 tribus que permanecerán después: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia del Señor, especialmente bajo la protección de nuestra Madre, con la advocación de Lourdes, que proteja a nuestra nación, que nos proteja a nosotros y que podamos vivir siempre en el camino de Dios. No desmembremos, no entreguemos nada justamente al enemigo, sino que vivamos de acuerdo a los principios, los valores y la voluntad de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación.
El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queremos mirar un poco y como ese repaso general, ¿verdad?, de lo que estuvimos viendo, estuvimos mirando como una estructura en realidad, lo que fuimos haciendo desde nuestra lectura. Pero recordemos que esta vocación y esta misión de Gedeón es demasiado importante, lo que estamos viendo de nuevo en este momento. Recordemos esa primera partecita que tiene el esquema habitual que encontramos en la Biblia. Es un esquema habitual de vocación, decíamos nosotros, porque se le presenta en ese capítulo 6 a Gedeón con esta vocación, este llamado. Es una vocación profética, la que todo profeta, tanto Moisés, Jeremías, todos reciben también. Y así nosotros vemos en esta narración, la que recibe también Gedeón. Por eso, una narración semejante supone que se conoce la experiencia profética. Se conoce la experiencia profética. Por eso hablábamos nosotros de anacronismo, ¿se acuerdan? Anacronismo quiere decir fuera del tiempo, pero en este tiempo no existiría todavía la cuestión profética. Los profetas vendrían después, ¿verdad? Nosotros más o menos decimos los primeros, Amós, comenzaría con Amós, comenzaría también, sería Oseas, son los primeros que según nuestros estudios y según lo que vamos leyendo serían los primeros que van apareciendo como dentro de esta corriente que le llamamos la corriente y la experiencia profética. Y esto proporciona a la figura de Gedeón un colorido un poco más singular, tanto que ya lo hemos dicho en la introducción, el verbo shafat, justamente el profeta. El Safat, Shofet, de ahí viene el que juzga, el juez, libro de los jueces, y aparece él entonces justamente como un juez. Ahora, es más notable que la redacción deuteronomista haya hecho preceder la llamada de Gedeón de la intervención de un profeta. Primero entonces un juez, ¿verdad? Pero ya con ciertos rasgos proféticos. Ahora, esta doble luz, Gedeón es una figura verdaderamente carismática. Una figura carismática. Bueno, ¿qué querrá decirnos entonces el autor sagrado con esto cuando nos presenta a una figura carismática? Es como que decíamos recién aquí, una doble personalidad casi, una doble luz, decimos de Gedeón. Por una parte, esa figura carismática, porque ¿se acuerdan cuando definíamos los jueces? ¿Quiénes son los jueces? Y de los jueces directamente decíamos que eran aquellos que tenían como esas expresiones propias, esa luz propia que los empujaba, el espíritu, es el ruaj del Señor, ¿verdad?, que los empujaba para liberar a su pueblo. Y era simplemente llamado en un momento X, ¿verdad?, en que sentía esa necesidad, porque él se sentía impulsado por la gracia de Dios o el Espíritu de Dios, es decir, casi siempre era Dios entonces el que lo empujaba para liberar a su pueblo. Lo estaba utilizando como un instrumento. En cuanto que a los profetas ciertamente que ya es algo un poquitito más, parece formado, llamado,
que tiene conciencia, que va trabajando sobre sí mismo, porque decíamos que el aspecto también de la experiencia profética siempre es aquella de conocer el contexto histórico. Siempre las profecías actuaban sobre si está bien o si está mal. Y sobre esa situación el profeta después denunciará o anunciará algo, ¿verdad? Pero lo que el profeta está mirando es la realidad. Ciertamente que también aquí, ¿verdad? El juez también sobre esa realidad. Pero aquí más que mirar el pasado o mirar el futuro, prolongar, etc., es como esa chispa, ¿verdad? Tiene esa luz que actúa en el momento, libera y luego ya el Señor le agradece su servicio y se queda en eso, ¿verdad? Entonces Gedeón es una figura verdaderamente carismática, llamada, impulsada por Dios, y también donde nosotros hemos visto que es siempre, ¿verdad?, el Señor el que va actuando. Ciertamente que con los profetas también, ¿verdad? Pero parece, cuando vamos leyendo y entendiendo los profetas, parecen que tienen también una luz propia, ¿verdad? O sea, sobre esa realidad que justamente ellos van descubriendo, describiendo, y sobre esa realidad después van actuando. Ahora, desde el punto de vista, se confirma la independencia de toda esta historia con relación a la lista también de los jueces y su vinculación de un libro de salvadores que tienen muy en cuenta a figuras proféticas. Aquí entonces le estamos teniendo así a el juez que actúa y que es Gedeón. Ahora miramos el vínculo entre este primer relato, que es la llamada, y el vínculo entre este segundo relato, que es la erección de un altar. Nos permite evocar a otras tantas figuras que subyacen en este primer relato. Por ejemplo, el hecho de Jacob, luego aparece también la figura de Elías. Bueno, estos todos nosotros sabemos que después de haber hecho algo, ¿verdad?, por su pueblo, de haberse empeñado algo por su pueblo, siempre ellos erigen un altar. Tanto Jacob también, ¿viste? Está entonces uniendo una acción a favor del pueblo y luego es como un agradecimiento y decir, bueno, fue Yahvé, fue el Señor. Eso lo vemos en Jacob, lo vemos también en Elías. Seguiremos entonces reflexionando sobre estos capítulos tan hermosos que encontramos del libro de los jueces, la historia de Gedeón, Yerubbaal, y luego también vendrá de su hijo, ¿verdad?, Abimelech. Por el día de hoy vamos concluyendo. Les dejo la bendición del Señor, que nos fortalezcamos con la gracia, la fortaleza de Dios, que nos anima también a nosotros a ser verdaderamente luchadores, a vencer todo mal y sobre todo, lo esencial y fundamental, siempre pensar en el sentido de la comunidad. Nunca disgregar, nunca dividir. Ser iglesia verdaderamente. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.